Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de este informativo y contarles que en estos momentos varios afectados del caso Chevron se han reunido para dar a conocer detalles de la demanda ante la CIDH. La empresa transnacional Texaco, comprada por Chevron, se enfrenta desde 1993 a una serie de denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos, quienes la acusan de verter residuos tóxicos y contaminar la selva ecuatoriana. Se señala que la empresa extrajo millones de barriles de petróleo sin utilizar los métodos acordados en el contrato de explotación para la preservación de la naturaleza, a pesar de que los patentaba y utilizaban en Estados Unidos. Esta situación ocasionó graves desastres ambientales que nunca remedió y que han producido irreparables perjuicios a los habitantes cercanos a la zona donde operan. En estos momentos, nuestro compañero Rolando Goyes ya se encuentra listo para compartirnos detalles de lo que dan a conocer los afectados del caso Chevron. Vamos contigo, Rolando. Te escuchamos. Corapa informa. Y el país entera. Elba, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Nos encontramos aquí en la sede de la CONAIE, en donde hace pocos minutos inició ya esta rueda de prensa por parte de los afectados de la empresa Chevron. Al momento también ya se encuentran algunas autoridades, sobre todo también los representantes de las nacionalidades de la Amazonía. También vemos a Zenaida Yazacama, Pablo Fajardo, entre algunas de las autoridades. Escuchemos la rueda de prensa. Hemos caracterizado y cientos de años. Igualmente, nuestros compañeros, sin ser indígena, también han sido parte de este gran proceso y de esta gran lucha. Hoy damos la bienvenida a ustedes, a los medios de comunicación, igualmente a los dirigentes de pueblos y nacionalidades, igualmente a los dirigentes también quienes están luchando a diario por defender este importante juicio, y también pedimos y respaldamos desde la CONAIE que haya justicia y reparación por parte del Estado ecuatoriano, ya que este juicio ha sido ganado por nuestros compañeros. Estamos en el pleno de derecho de reclamar y también de seguir reivindicando, por lo cual pedimos también a los medios de comunicación a que esto se vaya también reivindicando y haciendo escuchar voces a nivel internacional y a nivel nacional y en todos los medios de comunicación. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias a la compañera Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la CONAIE. Que tendrá el compañero Donald Moncayo, quien es el coordinador de la Unión de Afectados por las operaciones de Texaco, quien explicará el contexto de esta demanda. Gracias, señora vicepresidenta de la CONAIE, una vez más por recibirnos y permitirnos llegar hacia la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Compañeros de las nacionalidades que estamos aquí hoy en día reclamando o exigiendo un justo derecho. Ya 30 años de juicio, 30 años donde hemos demostrado el daño ocasionado por Chevron hasta la saciedad. 4 cortes han reconocido, 16 jueces unánimemente le han dicho a Chevron que ha cometido el delito ambiental acá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, lo que hacen hoy en día realmente el gobierno ecuatoriano es ponerse del lado de la petrolera como siempre lo habían venido haciendo, como siempre habían venido trabajando conjuntamente. Y debido a esto tengo que realmente rescatar o resaltar algo, recordar algo, que nosotros presentamos la demanda en Estados Unidos el 3 de noviembre de 1993, y fue Chevron quien realmente pidió que el juicio viniera acá al Ecuador. Nosotros no queríamos que el juicio viniera acá, queríamos que se llevara en Estados Unidos, porque creíamos que la justicia estadounidense era lo mejor o es lo mejor que podía haber. Lamentablemente no ha sido así, o no es así. Fueron ellos los que pidieron que el juicio viniera acá al Ecuador, fueron ellos los que se comprometieron a través de cartas de compromiso de respetar lo que la justicia ecuatoriana decida en este caso. Claro, cuando las cosas son adversas para ellos,
porque creen que con el dinero que tienen pueden realmente comprar todo, comprar conciencias, y es verdad, hay mucha gente que se vende. El mismo procurador, Procurador General del Estado, el ex Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien realmente corrió con las cartas avalizando, reconociendo lo que los árbitros en las cortes holandesas decidían para poder evitar realmente que Chevron pague este daño, para que haya impunidad en el mundo entero y Chevron y las demás empresas que cometen delitos en otros lados, en otras partes del planeta, sigan realmente en impunidad. Entonces, el señor Íñigo Salvador, en vez de rechazar ese arbitraje, lo recibió con muy buen halago y corrió hacia las cortes canadienses, donde estábamos haciendo validar nuestra sentencia para poderle cobrar a Chevron, para que los jueces canadienses rechazaran nuestro pedido, conjuntamente con el presidente en ese entonces, Lenín Moreno, ¿sí? Ahora sigue lo mismo, o sea, no ha cambiado y no va a cambiar. La intromisión de parte del Estado ecuatoriano dentro de este proceso privado es lo que nos ha llevado hoy en día a tener que demandar al Estado ecuatoriano, siendo ecuatorianos, a tener que demandar al Estado ecuatoriano para que respeten nuestros derechos, para que podamos nosotros exigir lo que ya hemos ganado durante todo este tiempo. Le hemos ganado a Chevron. Chevron nos debe 9.500 millones de dólares, ¿sí? Y eso es lo que no pretenden pagar, eso es lo que pretenden dejarnos en indefensión, que no podamos nosotros vivir con dignidad. Si la Amazonía ecuatoriana fuera territorio gringo, ya hubiesen realmente limpiado cuántas veces la Amazonía ecuatoriana. Lamentablemente el racismo prevalece con ayuda de gobiernos como el que tenemos hoy en día, que van a favor de la empresa. Entonces, para que todos los ecuatorianos sepan que la acción que nosotros estamos llevando no es una acción porque la queremos o queremos protagonismo, es una acción porque queremos derechos que están siendo vulnerados, derechos que nos han vulnerado y que nos van a seguir vulnerando mientras el Estado ecuatoriano siga respaldando los intereses de Chevron y se olvide de quién realmente pagan su sueldo, de quién realmente pagamos a través de con la vida, a través de la naturaleza, del ambiente de los que vivimos allá. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que el Ecuador entero y el mundo entero conozca que esta demanda es por la intromisión del Estado ecuatoriano dentro del caso Chevron, que esto es un caso privado, señores, es un caso privado. El Estado ecuatoriano en el año de 1995 al 98 liberó a Chevron de responsabilidades, nada tiene que hacer acá, ¿sí? Nada tiene que hacer dentro de nuestro caso. Lamentablemente los árbitros les ordenaron a los jueces de todas partes del mundo, o sea, le ordenaron al Estado ecuatoriano que no acate nuestra sentencia, que le obligue a la Corte Constitucional a rechazar cuando eso no puede ser. O sea, el juicio nuestro es un juicio que está infirme, un juicio que ya no pueden echarlo atrás, por suerte, porque si estuviésemos en la época que estamos hoy en día, quizás tuviésemos problemas en la Corte Constitucional para que puedan reconocer este caso. Señores, lo único que Chevron no puede ocultar es el daño que cometió en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros no tenemos el dinero como lo tiene Chevron, pero tenemos la verdad y el daño que ellos dejaron allá. Con esto, gracias. Ha sido la presentación del compañero Eduardo Moncayo. En representación del pueblo maguachica de la Amazonía, interviene el compañero Eduardo Alvarado. Eduardo. Yuka reconozcan Yuka pueblo Orellana como Quicho, se busca ni que representan Kai Punja, Yuka Yaya, Kai Patimación, firmante, Juan Matías Alvarado
Yo pomang pa nya kay busca nya rupuyas que nya sering 75 años. Nya kati busca lucha pa nya yas que watara nya pa nya marikungas manusiang mana uyang sinabi juga sekatanya kiri kay empresa Chevron Texaco pa atong empresa mana juga sida sagi sa kontaminas kan juga si Amazonia nyo sinya ya kiri mana kaya juga si ungguita pescanchi nape juga runa wawa chimanda si juga inyariskani juga Amazonia nya kunucharini 46 años. Nya rupuyo juga nya shari enfermedad diabética nya be puyoska manarikushani amsalarikuni neshamuskani representante kay coordinador Donald Moncayo, abogado Pablito, kay Shatuco y kay Yankao Cachabuska kay Ñaupalma ay material Chelonda mati mitisa depenyu kay Shamuskani con de Mangaba. Bueno, en nombre de mi provincia de Orellana y en el nombre de Quichuas, quiero tomar la palabra como su coordinador. En verdad, la empresa Chevron Texaco nos ha dejado muchas contaminaciones en nuestro Amazonía ecuatoriana. Me duele mucho como originario quichua que soy de la Amazonía y no hay apoyo del gobierno nacional, de los ministros, no sé qué está pasando, ven que no hay contaminación en nuestra Amazonía. En verdad duele mucho, como un joven, ahorita ya tengo 46 años y estoy luchando, tengo enfermedad también y duele mucho, me da ganas de llorar, en verdad lo que están diciendo que el Chevron no nos quiere ayudar, como digo, a limpiar impacto ambiental en nuestra Amazonía. Con eso, compañeros, y les dejo con esas pocas palabras. Gracias a Eduardo. Eduardo Alvarado. A continuación, compañero Elías Piaguaje, líder de la nacionalidad de Copay. Pasa el siguiente, Eduardo. El compañero Moipa, representa al pueblo Guara. No, ya vino Elías. Perdón. Puedes pasar allá para que Elías... ¿Qué se siente? Elías. Y ahí estamos escuchando precisamente lo que están dando a conocer los afectados por Chevron Texaco. Lo que han señalado es también que se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las intromisiones, en este caso, que ha hecho el gobierno nacional. Han dicho que son varios años de lucha, 30 años han pasado que es desde que inició este juicio contra Chevron y que hasta el momento no hay una sentencia a favor de sus indígenas. Escuchemos a Elías Piaguaje. Elías Piaguaje, aunque coca, dale su cumbiospe y hemos enseñado que hay cocañantauna. De hoy en todo llevó así que hay coca repartalle que todo hay coca, nejen baise de caquera y que hay un bayere. Quisiera en esta mañana saludarle a la compañera vicepresidente de la CONAIE, a los compañeros de las comunidades, de las nacionalidades que están presentes, saludándole a ustedes, señores periodistas que en esta mañana nos están honrando en este momento, en esta rueda de prensa. Pues me llamo Elías Piaguaje, en Paingoca me llamo Yui Pianraza. Venimos acá a la ciudad de Quito con una razón, con una historia que nos ha pasado durante 30 años sobre la explotación de petróleo en el Ecuador. Vengo desde hace 30 años hablando lo mismo, pero también hemos hecho algo histórico, demandando a una empresa muy importante en estos mundos capitalistas, en estos mundos de extractivistas. Nosotros como nacionalidad hemos sido afectados seriamente con esta explotación de petróleo. En primer lugar, nos acabaron con nuestros ríos, con nuestras lagunas, con nuestra selva, con nuestras culturas. Y hoy, pues nosotros, 50 años, 60 años,
hemos vivido en ese tiempo, nos han causado mucho daño ambiental, daño ecológico, daño cultural, a cambio de nada. Hace 30 años, la Nación Ciecopain y los compañeros de las comunidades, nacionalidades, nos hemos reunido para revisar, evaluar lo que se ha hecho la petrolera Texaco en nuestra región amazónica. Hemos encontrado muchos problemas y gracias a esta reunión que tenemos, podemos hablar hoy día, decirle la historia triste que nos ha pasado. Hoy tenemos la contaminación de los ríos, donde yo vivo, el río Chuchupinti pasa en el territorio Ciecopain, llega desde las cabeceras donde están instaladas las grandes contaminaciones de petróleo, y asimismo el río Aguarico pasa en nuestro territorio lleno de contaminación, donde no se puede tomar, donde no se puede bañar, lleno de lodos hasta ahora. Porque realmente hace 30 años estamos hablando continuamente todos los años derrames y tantas otras cosas causando mucho problema. En el silencio hemos sufrido, pero hace 30 años hemos hablado al mundo, al público, a las autoridades, a los responsables de esta tragedia humana que nos hemos vivido. Nuestra gente está muriendo de cáncer, nuestra gente está sufriendo gravemente, no tienen agua. Así como hace 60 años entró a explotar el Estado sin consentimiento de las nacionalidades, hasta hoy no tenemos agua potable, agua segura en nuestras comunidades. ¿Qué está pasando con la Texaco, que ahora y con el gobierno unidos nos están diciendo que nosotros tenemos que pagar? ¡Qué vergüenza! Realmente eso nos impacta, y seriamente decirle que eso no es justicia. Y la Corte de la Haya haciendo caso, diciéndole que nosotros tenemos que pagar. Nosotros rechazamos rotundamente como nacionalidad Ciecopain decirle al mundo que la empresa Chevron Texaco tiene que pagar lo que nosotros con una justicia real y hemos ganado, y nuestra justicia está ya hecho y tiene que pagar la deuda que tiene la empresa Chevron Texaco a nuestras nacionalidades, en especial a todos los afectados, que somos 30,000 afectados de esta causa. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Para siguiente presentación del pueblo guaraní, compañero Moicani. Waponi Baneque, Tomamini, medio de comunicación, Tano, saludo Kevo Oncon Conaye, vicepresidenta Conaye, Zenaida, Wapo Monipa Bitoco, Quito, Monito Orillana en que Pomonipa, Monito Oñipoya, compañía Nano, con Ape Ventroni, verán que min demanda, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Monipa, Ecuador, Nengoen. Bueno, en esa mañana quiero empezar primero saludando a la vicepresidenta de la CONAIE y también a medio de comunicación desde Casa de la CONAIE. Bueno, quiero iniciar diciendo historia de los guaraní. Bueno, en el año 1970, desde la llegada de Chevron, el pueblo de Orellana, mi abuelo, Ñiwa, defendía todo lo que hoy existe la ciudad del Coca. Entonces ahí defendía mi abuelo. En este instante, la llegada de Chevron y el gobierno ecuatoriano, creo que se hizo el negocio, el compromiso, y mi abuelo fue masacrado a mano del ejército ecuatoriano. Entonces, luego de la muerte de mi abuelo, creo que se avanza el Chevron, abriendo
primero el estudio sísmico y el segundo el ingreso de apertura de vías, carreteras, plataformas. Realmente creo que atrás de apertura de vías, entonces se ha avanzado, fronteras agrícolas, entonces estamos totalmente afectados en este momento. Hemos perdido casi 10.000 hectáreas, pueblo guaraní en Orellana. Realmente creo que el Estado ecuatoriano no ha respetado nuestro derecho, que nosotros somos defensores, somos recolectores, o sea, nosotros somos vida sana. Realmente hoy sentimos afectados, contaminados, como decía el compañero Secopay. Entonces realmente hoy nuestro río está contaminado totalmente, nuestro alimento, nuestra cosecha no da la producción, inclusive los animales están contaminados realmente, sigue contaminando en este momento. Entonces estamos muy preocupados por la salud de nuestra familia guaraní. También cada vez se está avanzando enfrentamiento frontera agrícola por apertura de nuevos plataformas. Realmente pedimos al gobierno ecuatoriano que se respete. Entonces el Estado ecuatoriano mismo, el gobierno mismo se está violando la ley ambiental. Creo que pedimos que no vulnere nuestro derecho en la Amazonía. Estamos bastante afectados al momento. Desde Casa de la CONAIE creo que hacemos demanda al Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo de que el Chevron, caso Chevron, creo que nosotros como nacionalidades demandantes en la Amazonía ecuatoriana hemos ganado la sentencia. Realmente creo que hoy pedimos a Chevron, entonces tiene que pagar por el daño que ha cometido, impacto ambiental en nuestra Amazonía. Entonces esperamos hasta última gota y no vamos a parar, vamos a seguir luchando hasta el último, hasta que nos pague sobre la contaminación del impacto, lo que corresponde a 9 millones que nos corresponde a nosotros que nos estamos afectados en la Amazonía. Muchas gracias. Mi nombre es Moy Paniagua, representante de la nacionalidad guaraní, provincia de Orellana. Gracias, Moy, representación del pueblo Copán. Nos acompaña el compañero Raúl Queta. Buenos días, compañeros y compañeras defensoras y luchadores. Casa de Formación de Cabatipuyo, Canción de Ñangui Raúl Queta, representante de la nacionalidad Cobán. Muy buenos días a todos los compañeros defensores, luchadores de los derechos ambientales, que representa diferentes nacionalidades, además a la compañera vicepresidente de la CONAIE y los medios de comunicación. En representación de la nacionalidad COFAN del Ecuador, vengo a acompañar a los compañeros en defensa por el caso Chevron sobre los impactos ambientales que ha ocasionado en los territorios ancestrales de la nacionalidad COFAN, y contarles un poco la historia de este caso. Mis abuelos o nuestros antepasados cofanes han vivido en el territorio desde muchos años en la parte del Lago Agrio. Desde ahí han sido desalojados por las empresas petroleras cuando empezó esta explotación y han movido a otras comunidades pequeñas en donde siguen siendo afectados nuevamente. El caso de la comunidad cofandureno
en donde sigue causando problemas la explotación petrolera. Y los ríos han sido contaminados, los pobladores de estas comunidades siguen teniendo enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental. En este caso, pues, vengo para apoyar a los compañeros para que continúen con esta lucha y decir que el gobierno nacional no debe intrometerse en esta demanda que es caso privado de esta lucha o defensa de los pueblos y nacionalidades y respetar las decisiones de los pueblos y nacionalidades y de las comunidades de los pueblos y nacionalidades demandantes. Muchas gracias. Gracias, señor Raúl. En representación del equipo de salud de la Unidad de Clínica Ambiental, interviene Miriam Troya. Buenos días. Buenos días a los medios de comunicación. Mi nombre es Miriam Troya, en representación de la AUDA y Clínica Ambiental. Decirles que en las dos provincias, de tanto La Guaira y Sucumbíos, de los casos de enfermedades catastróficas, hay más de 442 casos que cada día fallecen y asimismo salen con estos casos en la Amazonía. ¿Por qué hay estos casos allá? Es por la contaminación que ahora mismo dejó Chevron, tanto por el aire, el agua y suelo. Entonces, por eso hay ahora mismo el cáncer. Además, nosotros las mujeres a veces vamos a los ríos, lavamos ahí, nos quedamos quizás una hora lavando, nos bañamos ahí. Entonces, por eso es la causa del cáncer allá en la Amazonía. Y ahora mismo el Estado se ha olvidado de los pacientes. Allá, para hacerse una biopsia, tienen que salir a Quito, y si no lo tienen, pues se quedarán ahí. Entonces, los pacientes tienen que viajar a diferentes provincias del Ecuador, porque allá no hay un oncólogo que les pueda atender. Entonces, la Amazonía está en abandono con los pacientes de cáncer. Gracias. Gracias a la compañera Miriam Troya para exponer sobre los temas jurídicos de la demanda presentada ante la CEDIH para intervenir el equipo jurídico de la UDA. Iniciamos entonces con el abogado Pablo Fajardo. Buenos días con todos y con todas. De verdad, mil gracias, compañeros, compañeras dirigentes, compañera vicepresidenta de la CONAIE en Ecuador. Gracias por estar acá. Gracias también a los distintos colectivos sociales del país, Acción Ecológica, Clínica Ambiental, SEDES, Pachamama, todos los colectivos del país, CONAIE, Compañía Ecoica, que siempre han estado pendientes de esta lucha. Y eso es importante porque en los últimos tiempos hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, del señor ministro de Energías, Fernando Santos Albite, decir que el caso Chevron ya se acabó, que ya no hay caso Chevron, decía el ministro hace unos días atrás. Tremenda mentira, tremenda mentira. El caso Chevron continúa vigente y, como ha dicho Moipa, seguiremos luchando hasta que logremos que se repare la Amazonía ecuatoriana. Pero hoy estamos empezando una siguiente fase en este proceso, que quizás no era necesario llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no era necesario si teníamos un Estado responsable que respete la Constitución de la República del Ecuador, los tratados de derechos humanos y obviamente la sentencia de la Corte Constitucional. Pero como tenemos un Estado que no respeta esos hechos, hoy empezamos una siguiente fase. Sobre el daño, ya han dicho los compañeros y compañeras, creo que no hay vuelta que darle. Si alguien duda del daño de Chevron en Amazonía, le invitamos
vamos a Orellana y Sucumbíos, y usted sea testigo, sea testiga del daño de Chevron que aún continúa cobrando vidas, como decía la compañera Miriam. ¿Qué hemos hecho ahora? Ustedes saben, tenemos una sentencia definitiva de la Corte Constitucional basada en las leyes vigentes del país y en la propia Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos de derechos humanos de carácter regional e internacional. Esa sentencia de la Corte emitida en el año 2018 está en firme, es irrevocable, es una sentencia plenamente ejecutable. Pero han pasado ya 6 años prácticamente de esa sentencia y no se puede cobrar un centavo hasta el día de hoy. ¿Por qué no se puede cobrar? Una, por el sistema de impunidad global que existe en todo el mundo que protege las transnacionales. Y 2, por la intromisión del gobierno ecuatoriano en el caso Chevron para favorecer los intereses de la empresa Chevron Corporation antes Texaco. ¿Y por qué esa intromisión? Sencillamente, ustedes saben, año 2009 Chevron planteó un arbitraje en el sistema, bajo el sistema central de La Haya, en contra del Estado ecuatoriano. En ese arbitraje, Chevron logró un laudo arbitral el 30 de agosto del año 2018. Y en ese laudo arbitral, los árbitros le dicen, señor Estado, le ordenamos que anule la sentencia del caso Lago Agrio, cosa que es imposible, no se puede hacer. Le ordenamos que usted impida que se ejecute la sentencia de los afectados del caso Lago Agrio y le ordenamos que el Estado ecuatoriano le pague a Chevron las costas judiciales y el daño moral que le han causado a la empresa petrolera estos compañeros y compañeras en 25 años de litigio hasta ese momento. Fíjese en la gravedad del asunto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene el Estado? Un laudo que le dice, anule la sentencia y no deje que se ejecute. Y una sentencia del propio sistema judicial ecuatoriano e incluso la Corte Constitucional que le dice, hay que ejecutarla. ¿Qué hace el gobierno ahora entonces? ¿Qué prevalece en esos casos? Cualquier gobierno soberano, independiente, lo que hace es, aquí hay una constitución, aquí hay una ley en el país, y este es un país soberano, y se respeta lo que decide el sistema judicial ecuatoriano. Pero el gobierno de Ecuador, lejos de hacer eso, empieza a hacer todo para beneficiar a Chevron y dejar en esa imposibilidad de que se ejecute la sentencia que beneficia a los pueblos de la Amazonía y a la naturaleza. Ese es el problema de ahora. Pretende poner por encima de todo un laudo arbitral basado en un tratado bilateral de protección de inversiones y desconocer la sentencia basada en la Constitución y en los instrumentos de derechos humanos. Como parte de ese efecto, fíjense ustedes, en el año anterior ya se presupuestaba para este año 2023 una suma de $2.000 millones. Fíjense, 2.000 millones para pagarle el laudo a Chevron. O sea, el gobierno ecuatoriano reservando 2.000 millones para pagarle el laudo a Chevron. ¿Y qué pasa con la Amazonía? ¿Qué pasa con los pueblos que siguen muriendo directamente allí? Para ellos, ¿dónde está la justicia? ¿Sí? Es más, el ex procurador Íñigo Salvador, en múltiples declaraciones, indicó que este caso era un fraude. Señores, ¿de qué fraude hablamos si hay un crimen real de Chevron en la Amazonía ecuatoriana? ¿De qué fraude hablamos si aún siguen habiendo muertos de cáncer diariamente por los tóxicos dejados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana? Lo que ha hecho una intención del gobierno ecuatoriano de no respetar la sentencia judicial y favorecer a una empresa transnacional. Por ese motivo, para exigirle al Estado ecuatoriano que respete la sentencia del sistema judicial y constitucional ecuatoriano, es que el día 21 de marzo de este año, hace 2 días atrás, todos los colectivos, los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, los demandantes, la UDAP, acudimos a la Comisión Interamericana y hemos presentado nuestra demanda para, una, exigirle a la Comisión Interamericana, que basado en toda la normatividad interna que tiene, ordene al Estado ecuatoriano no acatar un laudo arbitral que vulnera los derechos humanos, ambiental y naturaleza de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Que ordene al Estado ecuatoriano no interferir en un proceso judicial privado solo por beneficiar a la empresa Chevron Corporation antes Texaco.
Ya fue presentada la querella, la petición respectiva ante la comisión, ya nos emitieron la certificación respectiva que recibieron toda la documentación. Ahora esperamos que avancemos con ese proceso lo antes posible. Y ese es el primer paso. Estamos preparando nuevas acciones de exequatur o de homologar sentencia en otros países para exigirle a Chevron que pague lo que nos debe. Pero no podemos avanzar si aún tenemos un Estado intruso que favorece a Chevron y que se mete en los procesos judiciales para favorecer a la empresa petrolera Chevron Corporation, pese al daño que cometió en nuestra Amazonía. El siguiente paso es presentar las acciones de exequatur, que lo haremos cuando la Comisión Interamericana nos emita las medidas necesarias de precaución, cautelares, perdónenme, gracias, Nicky, cautelares, a fin de que no tengamos un Estado que se intrometa en este proceso y nos deje litigar tranquilamente y garantice el acceso a la justicia y la seguridad jurídica para los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Ese es el proceso y en eso estamos ahora. Muchas gracias. Gracias, abogado Pablo. Sobre temas jurídicos relacionados con la demanda. Y ahí escuchábamos al doctor Pablo Fajardo, quien ha dado a conocer también sobre lo que ha sido esta presentación de esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las intromisiones en el caso Chevron. Ha dicho que se ha denunciado al gobierno ecuatoriano porque ha puesto en riesgo la ejecución de la sentencia y reparación de las zonas afectadas, principalmente de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Desde el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la sede de la CONAIE, agradecemos a Felipe Mosquera, que nos está ayudando en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por su aporte. Ahí estábamos escuchando la rueda de prensa realizada por afectados del caso Chevron, donde se señaló que ya son 30 años de juicio, donde se ha demostrado el daño causado por Chevron, que ya son 4 cortes que han reconocido el delito ambiental en la Amazonía ecuatoriana. También se habló de la demanda al Estado ecuatoriano para exigir que respeten sus derechos, pues denuncian que el gobierno actual está en favor de la empresa petrolera. Esta demanda es por la intromisión del Estado ecuatoriano dentro del caso Chevron, se aseguró. Se acabó con los ríos, bosques y demás espacios. Nuestra gente está sufriendo de cáncer. No hay agua segura en nuestras comunidades, dijo un vocero de la nación Siecopay, quien aseguró que los problemas son muchos. La mayoría de los voceros presentes en esta rueda de prensa cuestionan el apoyo del Estado ecuatoriano a las empresas petroleras que atentan contra la Amazonía. Lo catalogan de intruso en procesos judiciales. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con la ampliación de varios temas.